Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches acá desde Buenos Aires, Argentina, siendo las 20 horas de acá. Sabemos que en otras partes del mundo o nos anteceden o nos preceden. Así que bueno, gracias a Dios por sus vidas. Quiero saludar a la comunidad de Generación Desafiante, a mis hermanos dispersos en el resto del mundo, a nuestra querida familia aquí en Argentina, en provincia de Buenos Aires, a nuestros hermanos aquí cerquita también en Chile, a nuestras amadas comunidades en Colombia, en Ecuador, a esta familia que amamos tanto en Guatemala, en El Salvador, a estos hermanos que hemos descubierto que tenemos también en México, pero sobre todo en Estados Unidos, también en California, a nuestros amados hermanos en Maryland, en Florida, en Canadá y en el resto también de Europa. Que el Señor me los recontra bendiga y el día de la fecha estoy muy contento porque vamos a ver un tema que es de suma importancia, un tema que el mismo Mesías le da una preeminencia como nunca antes. Y lo vamos a recibir de la boca de un profesional, pero sobre todo de alguien que ha dispuesto su vida y aún su profesión al servicio del Señor. Estoy en el día de la fecha muy contento porque me acompaña el doctor José Palacio. Él es médico cardiólogo, graduado de la Universidad del Salvador, acá en Buenos Aires, Argentina. Además de ser un profesional destacado y ser también un amado amigo, también es parte del staff de Generación Desafiante y el cual yo me siento honrado no solamente de ser su colega, sino también de ser un amigo muy personal. Así que, querido José, bienvenido, muchas gracias por darte este tiempo a hablar de este tema y sobre todo porque he visto tu deseo porque este tema se entienda, tratar de explicar a veces un tema médico o darle esta perspectiva médica, pero de hacerlo de una forma tan sencilla como para que todos podamos entender que a pesar de que el ayuno puede tener dos enfoques, tiene una misma conclusión. ¿Cómo estás, José? Muchísimas gracias, hermanos. Saludos a todos. Para mí realmente es un honor poder encontrarme aquí con mi hermano Lincoln, que me ha dado la oportunidad de poder presentarles este trabajo que salió de una duda que teníamos con mi esposa y que en definitiva quisimos tener esta oportunidad y gracias a Dios, al Eterno, tenemos la oportunidad de estar acá y presentarlo de la manera más explícita y espero que pueda llegar a cada uno de ustedes y les sea de bendición. Amén, amén. Muchas gracias, hermano. Bueno, entonces, sin más preámbulos, le damos gracias al Señor por tu vida y a toda la comunidad. Y vamos a empezar entonces con este tema del ayuno, hermano. Y bueno, gracias a Dios nuevamente por tu vida. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar, amada familia, con este tema tan importante como lo es el ayuno. El ayuno, dos enfoques, una misma conclusión. Mateo 9:15. En Mateo 9:15 encontramos las palabras de nuestro amado Mesías. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días, dice nuestro amado Salvador, cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Así vamos a comenzar esta charla, amados hermanos. Quiero comenzar con una oración primero, antes de entrar en tema. Gracias, Señor, por la oportunidad de tener aquí una comunidad la cual tiene un corazón ávido de buscarte, ávido de estar más cerca de ti, que busca las maneras y los caminos para estar un poco más cerca. Busca como ejemplo el camino de nuestro amado Salvador, busca emularlo en muchos aspectos y nos has dado la sabiduría, el entendimiento de tu palabra. Síguenos bendiciéndonos con esa luz que nos ilumina día a día y nos permite prosperar. Gracias Dios por mi amada esposa, por mi amada familia, por todos aquellos que fueron partícipes de este estudio y que gracias a ellos puedo estar hoy aquí exponiéndoles este tema tan importante para cada uno de todos nosotros, que es el ayuno. En el nombre de nuestro amado Salvador, el Mesías de Israel. Amén. Bueno, entramos entonces con los objetivos planteados en la charla. En esta charla trataremos de definir qué es el ayuno. Como primer punto, vamos a abordar cuál es el enfoque bíblico, cuál es el enfoque científico, cuál es el propósito detrás del ayuno bíblico,
cuál es el propósito del ayuno no bíblico, un apartado especial de Yom Kippur, un apartado también de preguntas frecuentes que espero también les sea de gran bendición. Entonces, ¿qué es el ayuno? El ayuno, de acuerdo a la Real Academia Española, lo define como abstenerse total o parcialmente de comer o beber, abstenerse total o parcialmente de tomar alimento o bebida por preceptos religiosos, privarse o estar privado de algún gusto o deleite. En el griego, la palabra para ayuno es nestuo, que significa no comer. En hebreo, tenemos la palabra tsum, que viene del hebreo 6684, que refiere a lo mismo, al acto de no comer o de taparnos la boca o de no llevar alimento a nuestro organismo. A ese específico tipo de ayuno, ¿no? El ayuno bíblico que se menciona en la Torá viene de la palabra hebrea aná, que en el Strong viene del hebreo 6031, que está relacionado con actos tales como afligir, deprimir, abatir, quebrantar, someter vuestras almas. Vemos que en Levítico 23-27, en el cual se estipula un día de reposo, refiriéndose al día de Yom Kippur, será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Vemos que en este libro de Levítico nos refiere la aflicción de vuestra alma. Entonces, no solamente el no comer o privarnos de alimento. El ayuno siempre ha sido parte de una relación más profunda, íntima y poderosa con nuestro Padre, tal como lo expresa el Salmo 42, del 2 al 3. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. ¿Cuál es el enfoque bíblico del ayuno entonces? El ayuno al que estamos llamados como hijos de Dios es aquel al que le agrada el ayuno. Y vamos a ver qué nos dice Isaías 58 cuando nos refiere: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta o como shofar y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? ¿No es más bien que el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces y solo entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá el Señor, clamarás, y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad,
y si dieres tu pan al hambriento y saciaras al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Vemos que este es el ayuno que espera el Señor de cada uno de nosotros, el verdadero ayuno. El afligir vuestras almas, que puede ser o no con privación total o parcial de alimentos, que unido al arrepentimiento y oración, nos da como resultado un ayuno que realmente le agrada al Señor. La primera vez que la Escritura nos menciona la práctica como tal del ayuno, la encontramos en Éxodo 24:18 y Deuteronomio 9:9, en el cual nos relata cuando Moisés subió al monte Sinaí, estuvo 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Tengamos en cuenta que en este tipo de ayuno que Moisés experimentó, no era un mandamiento que había sido dado al pueblo de Israel, sino que fue un momento en el cual entró en comunión con nuestro Padre, con nuestro Creador, y ayunó, y Él lo sustentó durante ese tiempo. Ahora bien, la palabra como tal, ayunar, aparece por primera vez en la Escritura en Jueces 20:26, donde ahí sí fue incitado el pueblo a practicar el hábito de no comer en búsqueda de buscar al Eterno, de pedirle consejo y ver si Él los iba a acompañar en una batalla. Nosotros como pueblo santo, linaje escogido y real sacerdocio, debemos evitar la abstinencia sin propósito. Debemos tener en cuenta que el ayuno no es una práctica arbitraria. No se puede ayunar deliberadamente. Tiene que haber algo único en el ayuno que nos sirva como vehículo para el arrepentimiento. Los días de ayuno fueron ordenados por la Torá y por los profetas durante todas las generaciones han sido aceptados y observados por la nación de Israel. Lo físico y lo espiritual están intrínsecamente entrelazados. Debemos utilizar ambos, tanto lo físico como lo espiritual, para potenciar nuestro crecimiento y cumplir con el propósito de Dios en cada una de nuestras vidas. Recordemos cómo utilizamos lo físico para tratar de acercarnos a Él en una cena de Shabbat en la cual preparamos nuestros mejores alimentos, tenemos a punto nuestra casa en un ambiente ordenado, relajado, de comunión íntima para la cita con el Eterno. Tengamos en cuenta que ese ambiente físico nos va a generar un ambiente agradable a nosotros y crea una comunión con nuestro Padre que nos permite entrelazar lo físico y lo espiritual. De esa manera, también tenemos que utilizar los actos físicos, en este caso en particular el ayuno, para poder encontrar esa comunión con nuestro Padre. El sentimiento provocado por el hambre, que genera el hambre, en un nivel físico nos ayuda a acceder al concepto de deseo y necesidad en un nivel espiritual. Vamos entonces a recordar en torno a esto la parábola del hijo pródigo, en el cual él, estando lejos de casa, habiendo gastado todo el dinero que le había dado su padre, estando en una bancarrota espiritual, estando hambriento, viendo cómo los cerdos comían algarrobas y pensando, tal vez pudiera yo comer de ellas, y recordó en ese momento en el cual estaba con una pobreza extrema, una pobreza en la cual no podía más que recordar cómo los siervos de su padre en la casa comían mejor de la comida que él podía comer o esperar. Entonces vemos cómo el hambre
en ese momento de aflicción lo hizo recordar la casa de su padre. Entonces ahí tenemos una idea de cómo el ayunar nos puede conectar con el anhelar volver a casa con nuestro Padre. Y obviamente el anhelo de querer volver a casa nos hará dirigirnos, direccionarnos por el camino correcto que lleva a casa de papá. El ayunar no se trata de una actividad diaria, tales como sí lo son la oración, la lectura, la acción de gracias y la alabanza. Por el contrario, se practican ocasiones especiales, donde la necesidad, como el ser amenazado u oprimidos por el peligro de una plaga, como ahora estamos viviendo estos tiempos de coronavirus, teniendo que participar en pruebas muy pesadas, confusión, o teniendo que tomar una decisión en un asunto de mucho peso, trascendental para nuestras vidas. Incluso puede relacionarse con otros asuntos cotidianos, como la búsqueda de comunión con Dios, la necesidad de la fuerza para oponerse a pecados específicos y el crecimiento de nuestra fe. Vemos cómo en el Salmo 51:17 nos dice, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú, Padre, no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. El salmista lo tenía absolutamente claro, que Dios, nuestro Padre, quiere humildad, quiere quebrantamiento de espíritu, reconocer nuestra bancarrota espiritual, reconocer que lejos de Él nada podemos. Entonces, ¿cuál es el enfoque científico del ayuno? Ahora sí vamos a ver la parte científica. Y para poder entender esto, vamos a abordar unos conceptos básicos para entender de qué se trata el ayuno específicamente para la parte científica en el cual privamos nuestro cuerpo de alimento. ¿Qué es la autofagia? La autofagia es un proceso regenerativo de nuestro cuerpo en la cual la mayoría de los tejidos reemplazan sus células unas por otras con regularidad. Cada órgano necesita un tiempo para renovarse por completo. Y estas células que están en camino de deteriorarse o deterioradas tienen material proteico o material que le puede servir para generar unas nuevas células. Vemos en esta gráfica cómo existe, esta es una célula, vemos el núcleo de la célula y vemos que hay ciertos órganos diminutos que van a captar las proteínas de otra célula y las van a degradar en proteínas o en aminoácidos específicamente más fáciles para poder construir una nueva célula. Digamos que lo degradan a su mínima expresión para poder obtener nuevas células. ¿Qué es la cetosis? La cetosis es un estado metabólico en la cual el cuerpo utiliza grasa en vez de la glucosa o carbohidratos como principal fuente de energía. Vemos aquí que la gran mayoría de cantidad de glucosa que uno consume la deposita en el hígado y en el tejido muscular. Sobre todo en el hígado se almacena en forma de glucógeno, que son moléculas de glucosa en su máxima expresión. Y esa es una fuente de reserva rápida, en la cual los requerimientos de energía de nuestro cuerpo van a salir de esa base, de esa fuente, de ese reservorio de glucosa que todos tenemos en el hígado. Pero la cetosis, una vez que se depleta o se acaba la fuente de glucógeno en el hígado, comienza a buscar unas nuevas fuentes alternativas de formación de glucosa, que es lo que necesitamos como una energía rápida en nuestro cuerpo, y la agarra de la grasa, la toma de la grasa. Y esto de acá, ese proceso en el cual la grasa la descompone y la transforma en glucosa, se llama gluconeogénesis y es la que nos va a dar la energía de fuente grasa. ¿Qué es el reloj biológico? El reloj biológico, o ritmo circadiano, que es lo mismo,
Circadiano viene de la palabra cerca de un día. Quiere decir que el ritmo circadiano tiene un periodo de tiempo aproximado de 24 horas, en el cual vamos a encontrar cambios físicos, mentales y conductuales que responden principalmente a la luz y a la oscuridad del ambiente. Estos están presentes en ciertos seres vivos como las plantas, animales y en los humanos. Vemos que estos factores como la luz, la temperatura, los horarios de comida y otros factores pueden alterar nuestro reloj biológico. Podemos nosotros al calibrarlo y mantenerlo en adecuado funcionamiento o descalibrarlo, lo cual va a desencadenar en enfermedades como lo veremos más adelante. En torno a esto, vamos a nombrar a 3 científicos ganadores del Premio Nobel de la Medicina en el 2017, que fueron Hall, Rosbach y Young, que ellos fueron capaces de descubrir cómo funcionaba este reloj biológico y han comprendido su funcionamiento. Esto nos ayuda a entender cómo los seres vivos, la gran mayoría, tienen este reloj biológico y están sincronizados dependiendo en su mayoría de la luz y de la oscuridad. Hay otros seres vivos, como en el caso de nosotros, en los cuales pueden o no estar presente la luz y la oscuridad, igual vamos a mantener nuestro ritmo, nuestro reloj biológico. Vemos aquí en esta gráfica los girasoles, porque se hizo un experimento bastante curioso o innovador, en el cual se dieron cuenta por medio de la observación de que los girasoles en una habitación sin luz natural tendían a elevarse como queriendo captar la luz solar, que no existía en esa habitación. Y cuando oscurecía o atardecía, bajaban su flor. Entonces vemos cómo esto respondía a un reloj biológico que no lo podíamos evidenciar, pero que estaba intrínsecamente en estos girasoles, y asimismo lo vemos en nosotros. Vemos en esta gráfica que la intensidad lumínica es uno de esos factores que intervienen en el ajuste o en la regulación de este reloj biológico, en la cual vemos como aquí, antes, en lo que estamos acostados, comenzamos a recibir la luz solar o la luz del día en el amanecer, y comienza a activarse nuestro cuerpo, comienzan a segregarse hormonas, secreciones en las cuales nuestro organismo comienza a funcionar, los latidos cardíacos aumentan, la frecuencia cardíaca aumenta, el periodo de vigilia aumenta, y somos más coordinados al momento de poder realizar actividades tanto como la casa, o actividades cotidianas como ir a trabajar, estar en habitual sincronía con un ritmo de vida diurno, y después al atardecer todas nuestras funciones básicas, como la frecuencia cardíaca, presión arterial, tienden a bajar o a regularse, y comienza a segregarse una sustancia en la cual vamos como relajándonos de términos generales, para poder conciliar el sueño, para poder descansar durante la noche. Vemos cómo antes teníamos solamente la luz de las estrellas, que esta luz de las estrellas, la luz de la noche al natural, confiere una intensidad de luz agradable que no interfiere con nuestro reloj biológico. Lastimosamente, la industrialización y el invento del foco per se ha generado una gran propagación de la iluminación en horarios nocturnos, lo cual altera nuestro reloj biológico y con ello la aparición de múltiples enfermedades por prolongar nuestro tiempo de vigilia. En esta diapositiva veremos un par de fotografías en la cual en los años 30 aproximadamente se hicieron estudios de cómo una persona
aproximadamente 30 a 32 días, estuvo en una cueva sin luz del día, sin estímulos externos, sin variación de temperatura, y aún así, en aproximadamente 32 días que estuvo dentro de esta cueva, hubieron cambios en la temperatura corporal, en la regulación de la frecuencia cardíaca, en la regulación de la presión arterial, de los tiempos de vigilia, que iban acorde a un ritmo de 24 horas aproximadamente y eran concordantes con el día y con la noche, a pesar de no tener ningún estímulo externo ni factores que pudieran alterar su reloj biológico. Entonces vemos que existen, además de los factores externos, algo intrínseco o dentro de cada uno de nosotros que regula nuestro reloj biológico. Los trabajos nocturnos desorganizan este reloj y está asociado con el aumento de riesgo de obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular y cáncer, entre múltiples otras enfermedades. El consumir la mayoría de calorías en horarios diurnos, lo más temprano posible, nos ayuda a disminuir de peso y a mejorar nuestro metabolismo. Lastimosamente, en torno a esta práctica y el atrejeo, del apuro diario, del ritmo de vida tan agitado que llevamos, solemos tender a alimentarnos mal. En la mañana muchos no desayunan, en el almuerzo se comen cualquier cosa y en la cena vienen y comen todo lo que no han comido durante el día. Esto, en definitiva, es una muerte lenta pero segura. Ténganlo por seguro de que solo ahí va a ser el catalizador de muchas enfermedades, quizás no ahora, pero más adelante las pudiéramos tener cada uno en nuestras vidas. Entonces, vemos como este reloj biológico o circadiano, más o menos de 24 horas, va a ir ajustándose, acorde va pasando la intensidad de la luz del día y va a ir decreciendo durante la noche, teniendo en cuenta que este es uno de los factores externos que influyen en el mismo. Una vez entendidos estos conceptos, vamos a abordar con uno de los temas específicos en los cuales se han encontrado científicamente que puede presentar beneficios a corto, mediano y largo plazo, que es el ayuno intermitente. El ayuno intermitente consiste en prolongar voluntariamente el periodo de ayuno que todos experimentamos desde que cenamos hasta la siguiente comida, que es el desayuno, con distintas estrategias que pueden ser no cenar la noche previa al descanso, o no desayunar al amanecer, o ambas. Veremos que de esta manera acrecentaremos la ventana de ayuno, como veremos más adelante que en los estudios de investigación se necesita o se requiere una determinada condición para que esto sea estadísticamente significativo y repercuta en nuestra salud o bienestar, porque todos ayunamos. Nadie, creo que aquí de la comunidad, pasa 24 horas al día comiendo. Entonces, todos ayunamos. De una manera u otra, todos lo hacemos. Pero vamos a ver en qué consiste específicamente ese ayuno intermitente. Vamos a citar otro premio Nobel, un biólogo celular llamado Yoshinori Ohsumi, un japonés, que fue el ganador del Premio Nobel de la Medicina del año 2016, el cual su descubrimiento iba en torno a la autofagia. Dicho descubrimiento, del cual, como las células tienden a degradar otras proteínas u otras células en camino de envejecimiento para formar nuevas células, este descubrimiento de Yoshinori formaría las bases para una mejor comprensión de la capacidad del manejo de la desnutrición, las infecciones, las causas de ciertas enfermedades hereditarias, neurológicas y el cáncer. Aquí está el gráfico que les había mostrado anteriormente,
en la cual vemos la célula cómo capta o fagocita o se la come a otra célula envejecida o bacterias que se encuentran en nuestro organismo y toma el material que sí le sirve para poder formar nuevas células. El cuerpo puede utilizar su propia reserva proteica almacenada en la forma de células dañadas, bacterias y demás. Cada día el cuerpo aproximadamente reemplaza entre 200 y 280 gramos de proteína, teniendo en cuenta que el adulto promedio consume de entre 70, 80 o 90 gramos de proteínas al día. Vemos insuficiente esta cantidad de proteínas necesarias para el funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo. Es por eso que tiene que recurrir a la autofagia, a este mecanismo de reciclaje de nuestras células para poder cumplir o abastecer con aquel requerimiento proteico. Una restricción energética de 10 a 14 horas o más produce una baja del glucógeno hepático, lo que provoca una degradación de los triglicéridos. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando de la cetosis. Estamos hablando del beneficio que va a presentar el ayuno intermitente, en el cual un periodo de ayuno, de restricción de ingesta de alimentos, de 10 a 14 horas, como mínimo, van a ser necesarios para que nuestro glucógeno o nuestra glucosa almacenada en nuestro hígado quede sin más aporte y tengamos que recurrir a las grasas para poder formar nueva glucosa a partir de ellas, ir consumiendo nuestra grasa y poder seguir abasteciendo al cuerpo de la glucosa que la necesita en todo tiempo y en todo momento. Un proceso de cetogénesis eficaz requiere un periodo de adaptación de aproximadamente 2 a 3 semanas. ¿Qué estamos diciendo con esto? No estamos diciendo de que, bueno, si hoy día no cené, por estar listo aquí con la charla, se me fue todo el tiempo y ya no cené, ya estoy en un proceso de cetogénesis y ya ayuné intermitentemente y esto va a repercutir en mi salud. No, se necesita aproximadamente de un periodo de 2 a 3 semanas de constancia no diaria de este tipo de práctica para evidenciar una mejoría o una repercusión en nuestra salud, para que ese ayuno intermitente sea beneficioso para nosotros. ¿Cuáles serán los beneficios que podemos esperar de él? Podemos esperar, de acuerdo al estudio científico de Yoshinori, el japonés, vamos a encontrar mejoría en la regulación de la glucosa, de los carbohidratos, que eso de ahí va a ser de gran beneficio para los pacientes, evitar que los pacientes para evitar que las personas lleguen a tener diabetes, disminuyendo su incidencia. Aumenta la resistencia al estrés. ¿Eso qué quiere decir? Al momento en los cuales la célula tiende a tener muchas funciones y puede dañarse por estas toxinas que pueden presentarse en momentos picos de funcionamiento de las células. Va a suprimir la inflamación, mejora las defensas de cada uno contra el estrés oxidativo, de degradación de las células en las cuales se pueden dañar y el estrés metabólico. Disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas, disminuye las incidencias de problemas neurológicos, mejora el control de la presión arterial, disminuye el peso corporal con un impacto positivo en pacientes con sobrepeso y obesos. Estos fueron algunos de los beneficios encontrados en pacientes en los cuales practicaron el ayuno intermitente como una dieta a largo plazo. Vemos entonces que para planificar el ayuno no podemos comenzar de la noche a la mañana sin una planificación, puesto que la hidratación va a ser un pilar muy importante en cuestión del ayuno, porque muchos síntomas van a estar, vamos a padecer o a ver reflejados en nosotros si no tenemos una hidratación adecuada antes de ayunar, tales como la fatiga, los mareos, el malestar. Todo esto es propio de un periodo de ayuno o de restricción al cual no estuviéramos habituados. Pero para eso tenemos que irnos preparando, como les íbamos diciendo. En este tiempo de planificación del ayuno,
es justamente lo que comunidad se ha comunicado en los grupos, un menú en el cual se va priorizando frutas, verduras, ese menú que se les ha ido pasando de camino a Yom Kippur o al día de la expiación, en el cual es un ayuno total completo de 24 horas, es una buena manera de ir preparando y depurando nuestro organismo, de manera que vayamos disminuyendo los alimentos procesados y de origen animal. Vamos entonces a prolongar nuestro ayuno también como una práctica para el ayuno de 24 horas, en la cual el ayuno intermitente pudiera servirnos para este tipo de ayuno, el cual es un mandato del Señor, y muchos de ustedes, conozco el corazón de muchos de los que están del otro lado y quieren ayunar las 24 horas. Justamente ese fue el sentir de mi esposa y yo, de poder transmitir esta charla antes del ayuno de Yom Kippur, para que no lo hagan de una manera imprevista, de una manera sin planificar. Entonces, estos días de previos al ayuno de 24 horas nos sirvan para prepararnos de mejor manera, y el momento que tengamos que ayunar las 24 horas no experimentemos estos síntomas como la fatiga, mareo y demás, que nos pudieran repercutir en un desmedro de nuestra enfermedad a corto plazo, si es que no lo hacemos de una manera responsable. Las evidencias disponibles en la actualidad ponen en manifiesto que el ayuno produce una respuesta metabólica adaptativa, que tiene como objetivo restaurar la homeostasis o el equilibrio, que nos confiere una mayor resistencia ante nuevos desafíos a través de una mejora de los mecanismos antioxidativos y antiinflamatorios. Esto de aquí realmente es algo bastante nuevo, novedoso y desmitificante también, en torno a que se pensaba que mayores ingestas durante el día pudieran beneficiar al organismo, porque mantendría niveles de glucosa más constantes durante el día, pero no deprivaría a su organismo de este beneficio que encontramos en la autofagia, para poder reciclar estas células dañadas y poder evitar así enfermedades. Propósitos bíblicos ahora del ayuno. Vamos a encaminarnos o enrumbarnos a la parte bíblica. Como propósitos bíblicos del ayuno encontramos diversos. Podemos hablar de como símbolos de tristeza o dolor, como señal de arrepentimiento y búsqueda de perdón, en búsqueda de la ayuda de Dios, anhelar la presencia de Él, como acto de adoración en comunidad, entre otros. El ayuno bíblico es más que la abstinencia de alimentos. Yo espero que a este punto de la charla tengamos en cuenta de que el ayuno al que estamos llamados no es al de cerrar la boca. Ese no es el ayuno al que le agrada al Señor, sino más bien el de desatar las ligaduras de impiedad, el soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. La oración, el arrepentimiento, esa comunión única con nuestro Padre es lo que no nos podemos perder. Es algo exclusivo, es algo íntimo con nuestro Padre. Es algo, una comunión perfecta en la cual nos aproximamos y utilizamos esa parte física para poder alcanzar la espiritualidad y llegar hacia nuestro Padre. Vamos a hacer en este apartado una discriminación en cuanto a los tiempos de ayuno descritos en la Biblia. Tiempos de ayuno en el cual los hay de un día, como vemos el día de Yom Kippur o día de la expiación, en el cual ayunamos ante Dios, buscando con esto obtener el perdón de nuestros pecados y de vuestros hermanos, de nuestra nación de Israel. Vemos en Levítico 23, 27 al 28, que dice: a los 10 días de este mes séptimo será día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Ningún trabajo haréis en este día.
porque es día de la expiación, para reconciliarnos delante del Señor vuestro Dios. Queda más que claro el objetivo, el propósito, el camino de la expiación de nuestros pecados, del mandamiento de ayunar en Yom Kippur. 3 días de ayuno, como el que promulgó la reina Esther, para que Dios la librara a ella y a su pueblo de la sentencia de muerte que ordenaba un edicto real. En Esther 4, capítulo 4, versículo 16, dice: ve y reúna a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré, dice la reina Esther, igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, y aunque no se conforme a la ley, si perezco, que perezca. Es un ejemplo en el cual vemos a la reina Esther, en la cual ella convocó este tipo de ayuno, tanto para ella como para su pueblo, para poder encontrar el favor de Dios ante una petición tan importante para el pueblo. 7 días de ayuno, como el que hizo David cuando buscando obtener la misericordia de Dios para ver si el hijo que tenía podía, como resultado de su relación con Betsabé, se recuperaba de su enfermedad. En 2 de Samuel 12, del versículo 16 al 18 nos dice: entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y el 7º día murió el niño. Ese mismo día dejó el ayuno el rey David, el cual consistía no solamente en no comer pan, sino que no se ungió, no se bañó, se afligió. Era un ayuno más que completo el que estaba haciendo David en ese momento. 14 días de ayuno, como el que hizo Pablo y la tripulación del barco que lo llevaba preso a enfrentar una terrible tormenta. En Hechos 27:33 nos dice: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. 21 días de ayuno, como el que hizo Daniel, buscando la guía y la revelación de Dios para poder dirigir al pueblo de Israel. Daniel 10, el versículo del 2 al 3 dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, no comí manjar delicado, ni entró en mi carne ni vino, ni me ungí con ungimiento hasta que se cumplieron las 3 semanas. O 40 días de ayuno, como los vemos en la Biblia, en los cuales nos dice Moisés, en el caso de Moisés, en Éxodo 34:28, y él estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Elías, en Primera de Reyes 19, versículo del 7 al 8, y volviendo el ángel del Señor la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. O nuestro amado Mesías, en Mateo 4, del versículo del 1 al 2, encontramos que entonces nuestro Mesías fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Los propósitos no bíblicos del ayuno. Múltiples pueden ser los propósitos no bíblicos del ayuno, en el cual no vamos a ahondar porque no es el énfasis de la charla, pero tengamos en cuenta que todo ayuno sin arrepentimiento y oración es dieta. En este apartado especial de Yom Kippur vamos a recordar unos pasajes hermosos de la Biblia
de camino hacia el día de la expiación. Levíticos 23-26 nos dice, el Señor le dijo a Moisés, asegúrate de celebrar el día del perdón el 10º día del mismo mes, 9 días después del festival de las trompetas. Lo celebrarás como día oficial de Asamblea Santa, un día para negarte a ti mismo y presentar ofrendas especiales al Señor. No hagas ningún trabajo durante todo el día porque es el día del perdón. Cuando se presentan ofrendas de purificación por ti para hacerte justo ante el Señor tu Dios. Los que no se nieguen a sí mismos en ese día serán excluidos del pueblo de Dios. Y yo destruiré a aquellos de entre ustedes que hagan algún trabajo ese día. No deberás hacer ningún trabajo en absoluto. Esta es una ley perpetua para ti, que se cumplirá de generación en generación, donde quiera que vivas. Este será un día de descanso absoluto. Y en ese día debes negarte a ti mismo. Este día de descanso comenzará al atardecer del sol del 9º día del mes y se extenderá hasta el atardecer del 10º día. Joel capítulo 2, versículos del 11 al 14. El Señor va a la cabeza de la columna. Con un grito los guía. Este es su ejército poderoso y ellos siguen sus órdenes. El día del Señor, Yom Kippur, es algo imponente y pavoroso. ¿Quién lo podrá sobrevivir? Un llamado al arrepentimiento. Por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. ¿Quién sabe? Quizá les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición. Reflexiones en torno al día de Yom Kippur. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, nos dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso versículo, qué hermoso pasaje está de tenerlo en cuenta. Zacarías 12, versículo del 8 al 11 nos dice, en aquel día el Señor defenderá al pueblo de Jerusalén, el más débil entre ellos será tan poderoso como el rey David, el más débil, y los descendientes reales serán como Dios mismo, como el ángel del Señor que va delante de ellos. Pues en aquel día comenzaré a destruir todas las naciones que ataquen a Jerusalén. Entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán duelo por él como por hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora a la muerte de un primer hijo varón. El dolor y el luto en Jerusalén serán tan grandes como el duelo por Hadad Rimón en el valle de Megiddo. Zacarías 13, versículo 1. En aquel día brotará un manantial para la dinastía de David y para el pueblo de Jerusalén, una fuente que los limpiará de todos sus pecados e impurezas. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos celestiales, borraré el culto a los ídolos en toda la tierra, para que se olviden hasta de los nombres de esos ídolos
Quitaré de la tierra tanto a los falsos profetas como al espíritu de impureza que los acompañaba. Isaías, capítulo 1, versículo 18. Vengan, vengan ahora. Vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados, nuestros pecados, sean como la escarlata, Él los hará tan blancos como la nieve. Aunque sean tan rojos como el carmesí, nuestro Padre los puede hacer tan blancos como la lana. Bueno, vamos a entrar al siguiente apartado de preguntas frecuentes en torno al ayuno. ¿Qué debemos hacer antes del ayuno? Es el tema, la pregunta que planteamos en cuestión. Vamos a ver que antes de poder nosotros ayunar, tendremos que pedirle fortaleza y dirección a nuestro Padre. Pues esto es fundamental y determinante para nuestro ayuno. Preparar nuestro cuerpo con anticipación, saltando una comida, sea esta una cena o el desayuno, la hidratación adecuada hasta 5 días antes de iniciar el ayuno de Yom Kippur. Tengamos en cuenta que estos días previos, la dieta que como comunidad fue transmitida, en la cual se prioriza el consumo de frutas, legumbres, es lo que nos va a ayudar a poder afrontar este día de la expiación. Hacemos el énfasis en ir desestimulando el consumo de productos industrializados, de productos de origen animal. ¿Qué vamos a hacer durante el ayuno? La oración y la aflicción es lo que debe primar, hermanos. Un espíritu quebrantado, un espíritu de arrepentimiento, un espíritu de querer reconciliarse con nuestro Padre. El desatar esas ligaduras de impiedad, soltar las sogas de opresión, dejar libres a los quebrantados. Un ayuno agradable al Señor. Enfoquémonos en buscar lo que realmente agrada al Eterno. ¿Pueden ayunar quienes padecen una enfermedad crónica? Pues bueno, un ayuno de 24 horas como el ayuno de Yom Kippur requiere una asesoría individual, dada por el médico de cabecera, sobre todo en personas que tienen enfermedades crónicas, sean estas hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, diabetes, algún tipo de cardiopatía isquémica, entre otras patologías especiales que se ven obligados a tomar medicación de manera habitual. Entonces, tengamos en cuenta que es necesario individualizar cada uno de los casos, pudiendo contactar a su médico para poder hacerlo de una manera responsable sin ponernos en riesgo. ¿Pueden ayunar quienes toman medicamentos? Pues bien, existen medicamentos que se pueden prescindir y hay otros medicamentos en los cuales no se puede prescindir. Hay otros medicamentos que se los puede regular o priorizar o abrir una ventana de tiempo en la cual se pueda prescindir de ellos, pero todo esto, por favor, les hago énfasis, no es una indicación general. A todos aquellos que padecen alguna enfermedad crónica, todos aquellos que tomen medicación de manera habitual, tengan en cuenta que como comunidad habemos varios médicos. Mi hermano Lincoln es médico, la doctora Mariuxi, el doctor Hugo Barcia, aquí quien les habla, José Palacios. Podemos ayudar y brindar alguna asesoría especial indicándole a cada persona por individual qué pautas o qué medidas pudiera optar al momento de querer ayunar en este día. ¿Qué se debe hacer con los pacientes que suelen presentar migraña en torno al ayuno? Vemos que la migraña o la cefalea o el dolor de cabeza va directamente relacionado con el estado de hidratación. Así que si tenemos en cuenta que una hidratación previa va a ser lo que nos va a ayudar para evitar tener estos síntomas asociados
como la fatiga, el mareo, el malestar y sobre todo el dolor de cabeza, va a ser importante la hidratación que podamos tener previa, priorizando productos como el agua mineral, que está enriquecida en electrolitos, de cara a un ayuno de 24 horas. Existen ciertos medicamentos que han mostrado en ensayos clínicos y tienen nivel de evidencia muy bueno y grado de recomendaciones excelente, en los cuales se puede pensar que pueden haber medicamentos que se pueden tomar antes del ayuno de Yom Kippur y evitar así, además de la hidratación, tener este tipo de migraña antes del ayuno. ¿Las mujeres embarazadas pueden ayunar? Pues bueno, las mujeres embarazadas siempre y cuando no tengan ninguna patología o predisposición aparte de un embarazo normal, que un embarazo tengamos en cuenta que no es una patología, no es una enfermedad, es un estado fisiológico del organismo en las mujeres en las cuales no predispone a ningún riesgo siempre y cuando no se lo haya especificado su ginecólogo. En todo caso, pueden y deben consultar a su ginecólogo para ver si es un ayuno que puedan sobrellevar, teniendo en cuenta todo esto, y hago énfasis para no poner en riesgo la vida de cada una de ustedes y sobre todo de las mujeres embarazadas, ¿no? ¿Pueden ayunar las mujeres en periodo de lactancia? Pues bueno, la producción de leche va directamente relacionada con la cantidad de ingesta de líquido. Aquellos bebés lactantes que tienen como alimentación exclusiva la lactancia materna, no se recomienda ayunar con bebidas. Las bebidas deben de seguir tomándose en aquel día como recomendación para evitar una disminución en la producción del alimento y sustento básico y elemental de su bebé o del lactante. ¿Qué debemos hacer después del ayuno? Bueno, después del ayuno vamos a agradecer a nuestro Padre por la fuerza, por la fortaleza que nos ha podido, que nos ha brindado y el sustento físico que nos ha dado del día para poder privarnos de alimentos y de bebidas. Vamos a tener que hidratarnos adecuadamente, retomando la hidratación de primero, no con alimentos de difícil digestión, desestimándolos completamente, dejándolos de lado, sí enfocándonos en la hidratación y comenzar con jugos exprimidos, pueden ser sopa de verduras, como para ir iniciando en la alimentación, hasta poder llegar a una alimentación habitual de todos los días. ¿Qué nos dice la Biblia como ejemplo en torno a esto, del romper el ayuno? Nos dice en Primera de Samuel 30:11, nos dice, la única referencia que encontramos en torno a romper un ayuno, y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Vemos que los carbohidratos de fácil descomposición o de fácil degradación son lo que se prioriza en este tipo, ¿no? Para romper el ayuno o para introducirse nuevamente en la alimentación después de un ayuno de 24 horas, sobre todo para que se vaya reactivando nuestro organismo. Vamos a tener estas 7 conclusiones del ayuno, como para ir encarando hacia la recta final. Le pido también a mi esposa a ver si se puede ir acercando, ya que voy a necesitar de la participación de ella para el final del cierre de la charla. Bienvenida, mi amor. Aquí está mi esposa. Bueno, como conclusiones del ayuno, como punto número 1, el ayuno es negarnos a nosotros mismos con arrepentimiento y oración. Va a ser básico, fundamental y debe quedarse en cada uno de nosotros grabado de que el ayuno no es exclusivamente la privación de alimentos, sino que es mucho, mucho más que eso. Y realmente el mucho más que eso es lo que realmente le agrada al Señor, porque de ahí cualquier otra persona puede ayunar y no encontrar la gracia del Señor porque no busca la comunión con Él. Entonces, como segundo punto, ¿qué no es ayuno? Habíamos visto la palabra del hebreo tzum, que era de no comer, no alimentarse, y aná, que era aflicción, arrepentimiento. Entonces, el no comer sin arrepentimiento
es una dieta, hermanos. Así que ese no es el ayuno al que estamos llamados, no es el ayuno el cual Dios se agrada. Así que el enfoque de esta charla es para participar del ayuno del que sí le agrada a Dios. Punto número 3, prepararnos para el ayuno. Muy importante y fundamental, la hidratación, el ir decalonando los alimentos procesados o ir disminuyendo los alimentos procesados, los productos animales que son de más difícil digestión, y poder hidratarnos adecuadamente. Punto número 4. Durante el ayuno nos pondremos a cuentas con nuestro Padre. Es lo que haremos durante el ayuno. Haremos una reflexión de nuestras acciones con nosotros, nuestro actuar, nuestro diario vivir, nuestro caminar, nuestro andar. Nos pondremos a cuenta, nos alinearemos a lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Punto número 5. Terminar el ayuno con oración, agradecimiento y la progresión de alimentos. Recuerden, Dios primero y Dios primero. Vamos a agradecerle, vamos a orar, vamos a tener, y después vamos a tener la progresión de los alimentos, que como les había dicho, la hidratación va a ser lo que va a primar. Aproximadamente de medio litro a 1 litro de agua va a ser lo que primero vamos a necesitar para poner en funcionamiento nuestro organismo que pueda captar o recibir los alimentos próximos. Punto número 6. Si tiene alguna enfermedad, cualesquiera que fuera, y toma medicación de manera habitual, tiene que sí, condición sine qua non, sí o sí, consultar a su médico. Les recalco nuevamente, en la comunidad existimos algunos médicos que estamos prestos para brindar cualquier tipo resolver cualquier tipo de duda. Nosotros les podemos ayudar en torno a eso de manera individual. El ayuno es bueno como punto número 7, como para cerrarlo. El ayuno es bueno, sí, desde el principio. Dios estableció todo desde el principio y Él lo llamó bueno. Él llamó que la aflicción, como todo lo que hizo, el ayuno, tanto de manera científica, en la cual nos estamos, por así decirlo, desayunando de que el ayuno era bueno desde un principio. Desde que Dios nos estaba haciendo el llamamiento en el cual decía que afligiremos nuestras almas y en la cual el Mesías vino a avalar la interpretación en la cual también era privarse de alimentos, nos ayudó a encaminar esa correcta interpretación en la cual el ayuno nos favorece a nuestra salud física y a nuestra salud espiritual. Bueno, recordemos de nuestro amado Mesías, que fue lo que nos dejó la enseñanza, ¿no? Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Entonces, ¿nos hace bien el ayuno? Sí, nos hace bien el ayuno, a nuestra alma y a nuestro cuerpo también. Gracias, amada comunidad. Espero les haya servido esta charla. Espero haya quedado claro. Espero haya sido lo más explícito posible. No olviden, estamos aquí para servirles, tanto como hermano en la comunidad, como médico en servicio. Yo, mi hermano Lincoln, la doctora Mariuxi López, el doctor Hugo Barcia, estamos prestos para ayudar en cualquier tipo de duda que tengan. Muchísimas gracias. Bueno, querido José, quiero agradecerte. La verdad que ha sido una charla muy enriquecedora, muy sencilla también, muy práctico. Realmente es como lo dices, ¿no? Estamos simplemente dándonos cuenta que lo que el Eterno ya había instituido hace muchos años es lo mejor para nosotros, científicamente,
generamos ese proceso de autofagia, que es la regeneración de las células de nuestros cuerpos, el consumir la grasa. ¿Cuántos hablan de hoy en día que no quieren saber nada de la grasa? Bueno, ahora ya sabemos que el ayuno nos hace bien también para esto, y sobre todas las cosas, reinicia el proceso de nuestro reloj. Fue algo que me gustó mucho, el reloj que tenemos en nuestro cuerpo. El ayuno es como el ir al relojero que nos vuelve a colocar las agujitas donde tiene que empezar nuevamente. Pero sobre todo me quedo con la parte que me encantó, y es el ayuno que le agrada a Dios, ¿sí? Es específicamente el que nos comentaste, ¿no? El que dice Isaías 58, el afligir nuestro corazón, el dar del pan al que tiene hambre, el vestir al que está desnudo, y sí, acompañado ahí sí, de negarnos del alimento. Realmente, yo sé que muchos de la comunidad muchas veces nos dicen, ore por mi hermano, ore por mi familia, ore por tal persona. Y el ayuno, y en este tiempo que tenemos a Yom Kippur, en estos 10 días de que estamos con este ayuno de Daniel, con estas verduras y estas frutas que estamos comiendo, nos ha hecho darnos cuenta que si queremos o amamos a alguien, muchas veces tiene que dolernos esa persona. ¿Cuántos de ustedes nos ha pasado que decimos que amamos a nuestros padres, a nuestros familiares, pero cuando preguntamos si estás ayunando por esa persona, estás orando? Sí, pero me cuesta un poco más, y a veces hasta que no nos duele la panza, no nos ha dolido el corazón? Entonces, que podamos entregar este tiempo de ayuno de una forma escalonada, como lo nombraste, José, poco a poco, como una práctica en un momento muy específico, como es el día de Yom Kippur, para que el Señor pueda realmente tener misericordia de nuestra familia. Porque muchos dicen, celebran Yom Kippur. Nuestro Yom Kippur, nuestros corderos, ya fue inmolado. Es un día de celebración para nosotros, pero nuestros familiares, que no han alcanzado todavía la revelación del Mashiach, del Señor, es por ellos que estamos aquí. Así que muchas gracias, querido José. Quiero agradecerle también a tu esposa Natalia, también, que nos ha acompañado el día de hoy. Qué bendición que ustedes son a la comunidad. Gracias a Dios por tu vida. Y quiero saludar también a la hermosa comunidad que estuvo hasta este momento. Que el Señor me los recontra bendiga. Y nos vemos la próxima vez aquí en el espacio de Salud Desafiante. Hemos visto el tema de hoy, que es un ayuno, dos perspectivas, una misma conclusión. Que el Señor me los recontra bendiga, y desde Sucata Beach, Buenos Aires, Argentina, les mandamos un gran abrazo. Que el Señor los recontra bendiga, que tengan una excelente noche.